En Galpón Sur brindamos soluciones, calidad, seriedad, servicio. Por eso, la obra que siempre soñó se hace realidad con Galpón Sur, porque allí siempre encontrará materiales de primera calidad, los mejores precios, un servicio de reparto ágil y sin costo. Ofertas siempre. Venga a Galpón Sur. Disfrute su hogar. Galpón Sur. Toda una vida construyendo hogares. Buenas noches. Otra historias más de ADN para nuestro querido programa, y para toda nuestra audiencia. En la oportunidad que nos toca hoy, tenemos la presencia de Néstor Altamirano, que es presidente de la Sociedad Belgraniana de Curuzucuatiá, y vamos a hablar con él este amor por la historia de nuestro pueblo, porque es uno de los referentes en cuanto a eso, a investigar la historia de nuestra ciudad. Y bueno, vamos a estar charlando un poco de eso. Hola Néstor, buenas tardes. Hola Virginia, ¿cómo estás? Bueno, En Néstor, primer lugar, agradecerte la invitación, ¿no es cierto? Porque realmente es algo necesario para dar a conocer un poco todo lo que ocurre en el ámbito cultural e histórico de la ciudad. bueno, Néstor, vamos a empezar a hablar de tu amor por la historia. ¿Cómo comenzó?
Bueno, en realidad mi amor por la historia viene ¿cómo te voy a decir? De raíces familiares, en realidad. Yo tuve un padre del corazón que fue don Francisco Candia. Él era un hombre muy versátil en el tema ese, conocía mucho de historia. Además, era un hombre, fue maestro, fue profesor, Fue fue intendente. intendente de la ciudad. Y bueno, todo eso, ¿cómo te voy a decir? En mi vida fui mamando de eso, por decirlo así, medio groseramente, ¿no? Pero bueno, empecé ahí con eso porque yo de muy chico, de la mano de él, asistí a muchos acontecimientos de la ciudad y eso fue generando en mí un conocimiento profundo de la historia de Curuzú Guatiá. Y la historia de Curuzú es muy importante y muy rica. Yo siempre digo que hay un desconocimiento realmente, uno conoce muy superficialmente, pero tiene un trasfondo muy extraordinario y de muchas aristas, porque realmente Curuzú Guatiá no solamente es lo que conocemos hoy, sino que a través del tiempo trasciende, ¿no es cierto? Porque podemos ir hacia atrás hasta 1796-97, cuando el Cabildo de Corrientes nombra a Tomás Castillo como comandante al sur del río Corrientes. Porque realmente esta era una ciudad, era un lugar, mejor dicho, un lugar vacío, desierto, no había nadie acá. Y hay dos temas con Castillo. En unos documentos aparecen de que lo nombran comandante al sur del río Corrientes y hay otros que lo nombran comandante de Ábalos, del actual paraje de Ábalos que nosotros conocemos. Bueno, pero Castillo llega a este lugar, le adjudican tierras, construye la capilla de su bolsillo de la construcción, una capilla modesta. Empieza el litigio con Yapeyú porque el cabildo de Yapeyú reclama estas tierras como que de ellos, porque los indios después de la expulsión de los jesuitas quedaron prácticamente en el abandono y no había forma de que ellos se asentaran en este lugar. Entonces Castillo tomó cartas en el asunto y empezó esa cosa de cruces de cartas con el virrey de Avilés para que le otorgara este lugar como propio, ¿no es cierto? Que no que dependiera del cabildo de Yapeyú, sino del cabildo de Corrientes. Y hay una serie de cosas hasta que don Castillo, ya enfermo, viejito, el hombre fallece y queda en manos de José Zambrana. José Zambrana toma carta en el asunto. ¿Y ellos eran criollos o eran No, eran españoles? españoles. Eran españoles. Criollo, después de 1810 empiezan a aparecer los criollos. Pero la mayoría eran todos españoles. Y José Zambrana también empieza con las cartas al rey de Avilés. Y la última carta de 1801, 1807, don José Zambrana le solicita al virrey de Avilés de que esta ciudad se llamara, o este lugar se llamara Nuestra Señora del Pilar de Avilés, como dándole el privilegio al marqués de que él tuviera este nombre para que inmediatamente él intercediera el litigio con Yapeyú. Pero él, caso raro, ¿no? En esa época de que él desistió de eso, dijo que no, que quedara en manos de los pobladores, ¿no es cierto? El nombre de la... Bueno, fallece don José Zambrana y queda su viuda con toda la documentación. 1807, 1810, aparece en 1810 la llegada del grano a Curuzú. Y él hace referencia a la llegada el 7 de noviembre
al atardecer, porque el documento de la carta que él envía a la Junta de Gobierno dice: he llegado al lugar denominado Curuzú Cuatiá el 7 al ponerse el sol, o sea, al atardecer. Y bueno, ahí Belgrano toma contacto con los pobladores y le comenta las situaciones, y él hace redactar con Ignacio Guarne, su ayudante, el acta fundacional o el decreto fundacional de Curuzú Cuatiá, y firma él. Era una carta al virrey nada más, ¿no? No, ahí está el acta, figura. ¿O nosotros le pusimos nombre de acta o ya era un acta? Era el acta fundacional, está en el acta, está transcrito eso. Ahí otorga los solares, le da poder al piloto, o sea, lo que es un agrimensor de la época, para que delimitara valga la redundancia, los límites del departamento de Curuzú. Ahí ya le da todo. Y el Curuzú de aquel entonces era un territorio muy extenso, ¿no? Sí, era porque era parte, tenía lo que era Monte Casero era de Curuzú. Sí, era Curuzú. Lo que era Merced era Curuzú. Y él otorga límites a través de sus agrimensores. Y bueno, y él envía copias de ese acta al gobierno, a la Junta de Gobierno y al Cabildo de Corrientes. Y una queda acá en Curuzú, en la que tenemos actualmente. Eso es muy importante. Y de acá él transcribe en el acta de que los solares que le otorgan a cada habitante, y también solicita que cada hacendado que tenía casa en el campo lo tuviera en la ciudad, o tuviera en este lugar, mejor dicho, no en la ciudad, en este poblado. De ahí él también redacta, está en el acta, de que tiene que pagarle 2 pesos como es al maestro por cada chico que tenga los pobladores. O sea que en esa oportunidad ya prohíbe el entierro en la iglesia, que todos tenían que ser iguales, tanto el mestizo como el indio, como el español, todo en un mismo lugar. O sea que delimita el cementerio para la futura iglesia, para los edificios del gobierno y todo aquello. Y ahí, antes de partir, él nombra a Ledesma, juez comisionado de Curuzú Cuatiá, y lo nombra a José Andrés. Casco de Mendoza. José Casco de Mendoza lo nombra comandante militar de Curuzú Cuatiá. En el transcurso de esos días también le otorga el distintivo regimiento de Patricio a don Pedro Marote, español también él, y le otorgan para utilizar en las fiestas solemnes, es la fiesta de santos, grandes cumpleaños. Bueno. A mí me gustaría que le contemos a la gente, Néstor, la historia del monolito que está emplazado en la Plaza Belgrano, que eso fue un monolito que se inauguró hace muy poco tiempo, hace muy pocos años, pero que nació de una carta de José Zambrana. Exactamente, está la carta de José Zambrana al Marqués de Avilés, o sea, al gobierno, al Marqués de Avilés, en 1801, 21 de junio creo que era. 11 de junio de 1800. En 1800. Él envía con la cantidad de pobladores que había acá, en la zona de Curuzú, y eso es importante para reflejar los apellidos que están ahí. Y el caso curioso es que figura una sola mujer, Catalina Ábalos. Catalina Ábalos. Habrá sido importante, sí. Una sargenta habrá sido. Armas tomar, yo me la imagino, ¿no? Vaya uno a saber, porque en realidad, habrá sido la dueña de todo Paraje Ábalos, capaz, quizás, ¿o no? No, Paraje Ábalos, hay que tiene una connotación muy especial porque tiene que ver con un primo de Casco de Mendoza. Era Ábalos, la dueña de las tierras era Ábalos de Mendoza. Ellos eran descendientes del primer fundador de Buenos Aires, Pedro de Mendoza. De ahí viene toda esa rama. Ellos
en realidad de la corriente colonizadora, viene de Asunción del Paraguay, Corrientes, y vienen para esta zona. Ellos se instalan ahí y Casco de Mendoza, el que conocemos nosotros, se instala en las costas del Mocoretá. Ahora, yo no sé por qué él va a Saladas. Y Él fallece ahí. quieren ser enterrados ahí. Ahí se está enterrado. Yo estuve haciendo averiguaciones. Decía unos documentos que era en la iglesia, pero no en la iglesia. Es al lado de la iglesia, y los cuerpos que estaban ahí fueron removidos en una gran epidemia que hubo una vez, no sé si era fiebre amarilla, que llegó hasta Saladas, y removieron todos los cuerpos ahí para seguir enterrando gente de la muerte, ¿no? Por el tema de la epidemia. Y yo creo que después fueron restituidos en ese lugar. Ese más o menos. Y bueno, y él hace redactar su testamento, José Zambrana, y ahí viene todo en la serie hasta el día de hoy, sus descendientes. Él tenía campo, él lo recibe a Belgrano. José Zambrana no, sino José José Casco Casco de Mendoza. Lo recibe, los dos José, lo recibe a Belgrano en la costa del Guayquiraró y de este paraje Basualdo. De ahí, a donde ahora justamente se inician las cabalgatas belgranianas. Ese es un hermoso lugar. Vos sabés que fui cuando organizamos la primera cabalgata patriótica en honor a Manuel Belgrano. Viste, porque yo no conozco mucho Curuzú, la verdad, y los parajes, vos me decías Ávalo, y yo lo mismo nomás. Tengo esa dificultad, esa carencia, ¿no? Y tuvimos que ir a paraje Basualdo para mirar el lugar. Fuimos con vos, ¿te acordás? ¿O sí. con vos fuimos? No, yo no fuiste ahí. No fui en esa oportunidad, no fui. No. Y es tan pintoresco y tan lindo el paraje Ávalo, que está a pocos metros del río, a un kilómetro del río, o el arroyo Basualdo. El arroyo Basualdo, sí. Y tiene su capilla a la Virgen de Itatí, su escuela y unas casitas por ahí. Muy lindo lugar, muy lindo. Es un lugar para hacer turismo histórico, sí. Muy lindo. Está muy en boga ese tema ahora. Y bueno, ese es el lugar que aparentemente, como es... Y en esa zona tenía campo José Andrés Casco y Mendoza. Tenía sobre las costas del Mocoretá. Hay un mapa donde figura las parcelas que le otorga a cada hija, a cada hijo, ¿no es cierto? Ahí. Y bueno, de ahí, tenemos apellido conocido, no quiero fallar a ninguno al día de hoy, ¿no es cierto?, que descienden de Casco de Mendoza. Uno de ellos, que lamentablemente no se conoce, Justo Policarpo Villar, que fue ministro de Defensa de Frondizi, que visitó Curuzú, nacido acá en Curuzú, formó su familia, se instaló en Goya, fue vicegobernador de la provincia. Y Curuzú no lo reconoce. No sé cuál es el motivo. Y su casa paterna existe todavía, la casa de Justo Policarpo Villar padre, el que donó el terreno para la escuela de cazadores correntinos, de acá, de Pago Largo, la escuela de Pago Largo. Ese era terreno de Villar, y él dona esos terrenos y tenía su casa en el pueblo, que está ahí, lo que era ahora frente a la farmacia argentina, lo que era el almacén de Dar Lago. Toda esa esquina ahí era todo de los Villar. Mira. Y bueno, y ese estudió, y él estuvo de visita cuando visitó Frondizi acá en el Segiscentenario, en 1960. Estuvo Villar. Y él habló en una oportunidad y dijo que se sentía muy conforme, muy contento de volver a pisar Curuzú, Cuatiá, qué sé yo, y él sentía que por sus venas corría sangre histórica. Bueno, en 1960, se hizo un rastreo, hay un folleto que mi abuela lo guardó, de 1960, donde dicen todas las familias de Curuzú que descienden de José Andrés Casco y Mendoza. Y ahí estaban los Villar, los Villalba, los Cáceres Monier,
un montón de familias más, que Botero, no, Botelo, Botelo. Botello. Todas esas familias descendían de esa persona. Y bueno, y ahí a partir de ahí nosotros empezamos a rastrear en la actualidad quiénes son las familias que todavía viven en Curuzucuatiá, que fue lo que invitamos para la inauguración de ese monolito. Desgraciadamente, el resto de esa lista de nombres que conforma parte el homenaje a los primeros pobladores, no tenemos rastro. Seguramente deben vivir sus descendientes, pero no conocemos. Y sin saberlo, realmente, Sí. porque por eso te digo, Curuzú es tan rica en historia que muchas veces uno desconoce, ¿no? Porque cuando así me invitan a las escuelas, yo suelo hacer levantar la mano a los alumnos los apellidos de acuerdo a los primeros pobladores. Entonces le digo que consulte con sus padres, con sus tíos, sus abuelos, ¿no es cierto? Si hay hay algún rastro de eso. Y lamentablemente se va perdiendo. Hay una Por falta. ejemplo, acá se perdió el apellido Casco y Mendoza, se perdió, pero hay una descendencia con otros apellidos que podemos rastrear, ¿no es cierto? Sí, se pueden rastrear. Lo que pasa es que los varones, no sé cuántos, se casaron con con otros apellidos, y bueno, esos apellidos se conocen, se rastrean, como decir, Villar, Villalba, Cáceres, porque después realmente era Cáceres, después Después se convirtió en Cáceres Cáceres Monía. Y bueno, en ese mapa figuran las parcelas donde en su testamento, inclusive Casco de Mendoza no tuvo ningún inconveniente hasta dejar sus bienes, una parte de sus bienes, ¿no es cierto?, hacer el reparto, ¿no es cierto?, a los esclavos que tenía ahí, porque él tenía esclavos. Acá en la zona de Curuzú había esclavos. Tenía una hija natural en el Paraguay, la reconoció también, a ella le dejó su dote. Y bueno, y hablando de esclavos, nos corremos un poquito de don Casco y Mendoza y don Manuel Vicente Ramírez, el que se anotó al ejército de Belgrano, 20 años tenía él. A lo mejor tenía esa efervescencia, ¿no es cierto?, de un joven de 20 años, soldado raso. Peleó junto a Belgrano en las batallas allá en el Paraguay. Después vino y con el correr del tiempo se convirtió en general. Y Manuel Vicente Ramírez tenía su casa ahí sobre a donde era el mercado, por ahí, el mercado municipal, por esa zona. Y él tenía esclavas, tenía cocineras y gente que le ayudara. Y bueno, todas esas cosas también se estudia y ve, como las personas que Belgrano envió presa a Santa Fe, porque le salieron en contra de su actitud que él tenía con la ida al Paraguay, entre ellos Marote. ¿Por qué lo envía a Santa Fe? Porque no quería enviar al gobernador de Corrientes. Resulta que allá no le encuentran nada y los absuelven a todos y los larga a todos, ¿viste? Es una serie de 7, 8 personas. Yeah. Así que por eso te digo, nuestra historia se basa para mí son 4 columnas indestructibles, que es la familia, la educación, el trabajo y la cultura. Vamos a contarle un poco a la audiencia, Néstor. Viste que hace pocos días pasó la fiesta patronal de la Virgen del Pilar de Curuzucuatiá, y toda esta historia también tiene que ver con esa Virgen, porque la Virgen ha estado en Curuzú, esa misma imagen que sale en procesión recorriendo la ciudad, está en Curuzucuatiá desde finales de 1700, ¿no? Sí, o sea que el tema de la Virgen es un gran misterio, porque realmente ¿cómo decir? Una locución que tuvo ese profesor y rector del Colegio Nacional, don Efraín Araujo González. Él ya había manifestado que era un gran misterio la llegada de la Virgen acá a Curuzú. No se sabe si fue Castillo, si fue Zambrana o algún español que haya traído esa imagen.
no fue tallada por los indios. Algo rarísimo, no se sabe cómo, y va a seguir por muchos años, tiempo. En el Bicentenario hubo personas acá que sabían del conocimiento de la pintura y todo, y no era, la pintura eso no era europea. Así que eso es el misterio. Siempre la Virgen fue llevada, inclusive a los parajes rurales. Hay documentos de que se habían llevado y no la habían devuelto, y después la reclamaron y la devolvieron. Así que todo un sistema hay ahí, mirá que igual que los curas que venían los sacerdotes que venían de San Roque para dar misa, porque era la capilla dependía del curato de San Roque. Imagínate vos todo lo que tenían que atravesar ellos para venir Y a caballo, porque no. Y a caballo, sí, no tenían. Bueno, ese es una el semana para venir a dar misa, no te digo. No, dar misa, bautismo y casamiento y alguna otra Todo cosa. junto, todo junto, sí, aprovechaba. Pero te digo, el tema es un misterio, ¿eh? No sé, debe haber algunas cosas que por ahí nosotros no sabemos. Pero el profesor Efraín Araujo González, un gran investigador, un gran conocedor de la historia de Curzú-Cuatiá, ya decía que era un misterio, no sabía quién la había traído. Qué interesante. Bueno, Néstor, muchas gracias. No, gracias. ¿Algo que te gustaría cerrar, alguna idea, algo que te gustaría contar? En realidad, esto sigue siendo un gran desafío para todos los curzuguateños, ¿no es cierto?, de poder conocer más en profundidad la historia de la ciudad. Eso es importante, porque también podríamos decir que fue un lugar de frontera, que acá hubo lucha contra los portugueses, con los entrerrianos, con los indios de las misiones, y que Curzú tuvo su ejército propio, hombres formados acá, de que fueron los que se llamó el ejército, o un conjunto de hombres que defendían esta zona. Acá se llamaba defensores del orden público. El único armamento que tenían eran lanzas, o si no, esos hombres valerosos de pago largo. Algunos sobrevivieron, otros murieron. Los valerosos hombres de la batalla de Caguazú, también, ¿no es cierto? Hubo soldados y sus oficiales que murieron en batalla, y eso yo creo que necesitan el reconocimiento de la comunidad, ¿no es cierto?, para que realmente sea realmente que tenga la verdadera y rica historia de Curzú. No, muchas gracias, Néstor. Gracias a vos. Nos vemos en el próximo bloque con otra historia más de ADN. ¿Buscás un lugar tranquilo para descansar? En el corazón de Corrientes, sobre la ruta 119 y a las afueras de la ciudad de Curzú-Cuatiá, te espera un lugar pensado para vos. Habitaciones amplias, cómodas, con desayuno incluido y el confort que necesitas para seguir. Realiza tu reserva con tiempo. Te esperamos. En Caminito Supermercados vas a encontrar la variedad de todo lo que buscas al mejor precio. Y atención, porque esta temporada tenemos las mejores promos. Caminito Supermercados tiene todo lo que necesitas. Más variedad, más servicios y los precios más bajos. Venga contento y viene su carrito. Con Caminito, feliz de Caminito.
Caminito, el caminito de la gente y además un supermercado bien argentino. Estamos en Historias de ADN con una entrevista a Luis Acuña, que es profesor, oriundo de nuestra querida vecina ciudad de Mercedes. Así que vamos a hablar un poco de historia. Él ha sido reconocido hace muy poco tiempo con una distinción por su trabajo de conocimiento y sobre la historia de San Martín. Así que vamos a estar charlando sobre eso. A nosotros nos importa la historia, nos importa nuestra identidad, porque es nuestra cultura, porque es nuestra idiosincrasia y más aún saber de uno de los próceres más importantes que nació en Yapeyú, en una tierra correntina, es fundamental. Bueno, quiero darle la bienvenida. Hola, hola Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde ya muchas gracias por la invitación y quiero hacerles una pequeña aclaración porque la verdad que es un compromiso muy grande esto y aclararles que en realidad yo soy profesor de literatura. Hace más de 30 años que trabajo en secundario y terciario acá en Mercedes y el año pasado mejor dicho, me inscribí para una diplomatura que presentó el Instituto Nacional Sanmartiniano. Lo comencé a cursar este año, desde marzo a agosto, y a partir de ahí salimos facultados como para trabajar en lo que sea divulgación, y somos los llamados divulgador de la historia sanmartiniana. No somos historiadores, no somos investigadores, somos, si se quiere, traductores, casi como un trabajo que lo que empiezan a hacer personas así en las redes. Es decir, leer artículos, leer información que venga por allí con un lenguaje científico, tratar de acomodarlo a lo que son los medios actuales y tratar de interactuar con jóvenes, con personas adultas, con mayores, fundamentalmente buscando la veracidad. Ese es nuestro objetivo más grande. Una de las cosas que mira, siempre me encuentro con alguna persona que no es foránea de Corrientes, perdón, y que quiere opinar sobre San Martín. Y una de las cosas que le llama la atención es esta supuesta, no sé si es supuesta, si ya está confirmado por la historia o no, el verdadero origen de la familia de la madre de San Martín. No sé si eso en la actualidad ya se puede tomar como real, de que era un aborigen guaraní, la madre de San Martín, o que era hija natural de este. Mire Virginia, sería para nosotros los correntinos algo extraordinario, algo espectacular, pero lamentablemente
los estudios que se realizaron, se reunieron en el Instituto Nacional Sanmartiniano, la sección de académicos, y ellos llegaron a una conclusión rotunda, que es la que nosotros tenemos que tratar de confrontar con la otra idea que aparece, ¿no? Y ni siquiera los años, ni siquiera no hay un trazado como que respalde esa teoría, da como para decir que Rosa Guarú fue la madre del general San Martín. Todo ocurre porque resulta ser que un escritor de apellido Chumpita, eh, hay otro autor también que allá por el año 2000 y 2001 presentaron esa tesis, podría decir, que para el Instituto Nacional Sanmartiniano es una obra, si se quiere, literaria. Es decir, se puede aceptar desde esa perspectiva, donde está la ficción, donde está la posibilidad y, por supuesto, donde está el amor del escritor y demás. Pero vuelvo a repetir, hasta inclusive habían pedido ADN y en el año 2017, si mal no recuerdo, ya se dio un veredicto que eso no se va a realizar y por consiguiente quedó, ¿no es cierto?, como que es una idea errónea. El historiador Felipe Piña se alarma por esto porque dice que por qué salen los académicos y demás, pero resulta ser que si no hay fuentes que respalden, lamentablemente queda en eso. Lo que sí se comprobó es que Rosa Guarú fue la niñera. Eso hay testigos que pudieron ver documentos en la que la propia mujer se refería con todo el orgullo que ella había sido la niñera, podríamos decir, de Josecito en esa época de San Martín. Es una historia atrapante y más con el carácter y la impronta que tuvo San Martín en la historia, ¿no? A mí Pero siempre por supuesto. me llamó la atención el hecho de que él haya decidido dejar su carrera y autoexiliarse, ¿no? Después de todo el sacrificio que hizo en el cruce de los Andes, la liberación de los pueblos, o sea, siempre me llamó la atención esa actitud que tomó él, ¿no? Mire, en realidad es una decisión que era lógica en el pensamiento de San Martín. Porque yo siempre digo, y como soy muy futbolero, y por allí también nuestra audiencia lo toma como un tono de humor, pero también para darle un poquito de matiz argentino, el general San Martín nunca jugó torneo local, él siempre jugó internacional, él le interesaba América, y más de una vez dijo que no iba a desenvainar su espada para mancharla con sangre de sus hermanos. Ese punto uno. Después había una lucha interna desde el punto de vista político que era feroz, pero feroz, y él no quería entrar en esa lucha. Fíjese, Virginia, que los ex oficiales, como Lavalle, por ejemplo, que era pero adorado por el general San Martín, termina la historia argentina de una manera trágica, una manera increíblemente criminal. Es decir, porque se metieron en los problemas internos que había acá en la Argentina. Entonces, viene San Martín acá a la Argentina, fines de 1828, y ya en Río de Janeiro se entera que, por los contactos que tenía, que nada más y nada menos que acá en la Argentina, Lavalle había hecho ejecutar a Dorrego, dos de sus hombres. Era como que su propia entraña se estaban maltratando entre ellos. Entonces no quiere descender en Buenos Aires y termina en Uruguay. En Uruguay recibió visita de emisarios y demás de la Argentina que le ofrecían, pero como decimos acá nosotros, el oro y el moro, para que él se hiciera cargo de las tropas argentinas y supuestamente pusiera en orden. ¿Y sabe qué, Virginia? Aquí me preocupa una reflexión que hizo el general, que por lo que pude investigar no lo dijo él, sino que repitió lo que otro había dicho. Él le dice a uno de sus allegados que la única solución que tiene la Argentina, según él tiene entendido por boca de otro, es que uno de los dos bandos desaparezca. Y yo no quiero ser ese verdugo. Imagínese lo que estaba ya diciendo en 1828 General San Martín por la lucha unitaria y federales. Qué maravilla, qué maravilla.
Una de las cosas que también me llama la atención es su entereza, o digamos que de entrada apartarlo del litoral para que no tenga la fuerza de su tierra, de su gente, fue una estrategia también, ¿no? Porque una de las cosas que llamó la atención fue cuando desembarcó en Buenos Aires, su tonada andaluza, su sable que era corvo, o sea, un sable moro, podríamos decir, todas características que daban a los porteños de aquella época de confiar de todo, ¿no? Eh, Pero perfectamente, sí, sí, es así. Desconfiaban porque llamaba la atención que una persona de 34 años, con la única riqueza de su fama, su nombre y de su sable corvo, que él dice que compra en un mercado en Londres, y obviamente que va a hacer toda su campaña libertadora con ese sable. Y cuando llega a la Argentina era mal visto, era considerado prácticamente, para algunos era un espía inglés, para otros era una persona de poca confianza, hasta que llega, ¿no es cierto?, el bautismo de fuego el día 3 de febrero de 1813 en la batalla de San Lorenzo, que allí él es como que demuestra su real valía y demuestra que lo que estaba formando era un ejército de élite que no había en Sudamérica. Si bien es cierto que en la Argentina existía ejércitos porque quedaron desde la revolución, perdón, de la invasión inglesa de 1806 y 1807, no había un ejército de élite. Y él va a fusionar en el regimiento de granaderos a caballo lo que él aprendió en Europa. Tenía de Napoleón, tenía de la cultura española, tenía de lo que aprendió en su combate. Es decir, él armó un equipo de élite. Y dicen que el mayor honor que tenían los granaderos europeos, por decirlo, porque era un invento de Napoleón Bonaparte, era la de participar siempre en los momentos más difíciles. Era un honor para ellos combatir en las misiones casi suicidas. Y eso es lo que él va a trasladar después acá en la Argentina. la verdad que es atrapante. Aparte, o sea, la carrera que había hecho, su carrera que había hecho en Europa también fue importante, ¿no? Las batallas que libró, los cargos que ocupó, si nos podía contar un poco, pintar un poco ese antes de llegar a Buenos Aires. Mire, en realidad ahí hay un elemento que siempre se puede poner como en tela de juicio. En realidad, el conflicto de la masonería, el conflicto de las logias, en realidad en España no estaban para nada de acuerdo con lo que hacía el rey, digamos, en esa época, Fernando VII, y tampoco querían quedar bajo la égida de Napoleón Bonaparte, porque Napoleón Bonaparte primero fue aliado, después fue rival, después invadió España, quería llegar a, digamos, a la zona de Portugal, y ahí surge que los españoles que estaban acá en la zona de América, los criollos ya eran hijos de españoles, pero nacidos en América, querían por lo menos salvar esa parte y esa identidad, ese honor, ese orgullo, y no pertenecer al mundo de los, digamos, o de Fernando VII o directamente de pertenecer de Napoleón y toda su gente. Entonces es como muy complejo porque, si bien es cierto, eso ya es opinión mía, todavía no pude respaldarlo. Yo quiero entender que tanto fíjese que los digamos, ciudadanos que vivían acá en los virreinatos, llámese de acá de la zona de Argentina, de Perú, de Chile, acá eran verdaderas personalidades porque pertenecían a la clase dirigente, eran la clase elitista y se encontraban que en España no eran tratados así. Es decir, pudo haber habido cierta bronca, cierto rencor, por decirle, a ese maltrato, y eso es lo que lleva a que, porque no solamente San Martín, porque viene con una movida estratégica a la zona de Colombia, a la zona de Chile, a la zona de Argentina, es decir, es como que ahí nace esa idea de independizar y liberar. Y el objetivo sanmartiniano era liberar a América, o por lo menos a la América que pertenecía en esa época a España, y es por eso también su renunciamiento en Guayaquil, porque le daba lo mismo que fuera el que se llevara los honores, él o Simón Bolívar. El objetivo final era
echar de una buena vez a los españoles de América. Ese era el objetivo. ¿Y qué habrá? O sea, yo estudié en la universidad, yo estudié licenciatura en Gestión e Historia de las Artes y vi un retrato, había un retrato de un pintor peruano que, que la Fidel de historiografía, Castro. Gil de Castro, que la historiografía lo pone como el verdadero rostro de San Martín, ¿no? Con la nariz aguileña, morocho, que fue el que retrató a los libertadores de América como Bolívar, como O'Higgins, o sea, un montón de personajes de la época muy importante. Y recuerdo ese retrato como la impronta que, de nuestra tierra, ¿no? O sea, muy, muy importante. Y después me imagino el resto de retratos idealizados que hemos consumido durante tanto tiempo y que ese retrato de Gil de Castro nos da una visión de cómo pudo ser, ¿no? Bueno, mire, me place enormemente que usted sea persona especializada en arte, porque fue uno de los puntos cuando se incluyó en la diplomatura que yo tuve que recurrir a ayuda de colegas que se dedican a las artes plásticas y dan la materia plástica. Y el Instituto Nacional Sanmartiniano oficializó 4 imágenes. Una es la que usted dice, la de Gil de Castro. La otra es de un tal Madú, que hace una especie de litografía para la biografía que estaba escribiendo un tal Miller, perdón. Y después está el general de la bandera, que algunos dicen que pintó su hija con la profesora de arte de esa época, e indudablemente el hecho del daguerrotipo que él se hace en el año 1848, que obviamente era la fotografía de la época, así que esa es lo más fidedigno que uno puede tener. Pero así como usted lo describe, así lo describieron los próceres que lo conocieron en esa época. Porque inclusive los que iban a visitarlo a Francia, iban a buscar a un superhéroe y resulta ser que lo encontraban a un hombre común, un hombre de talla de 1,75 m, 1,80 m, y también le hacía hincapié que tenía la mirada, unos ojos muy vivaces, la nariz aguileña, y tenía una rapidez mental que era pero impresionante. Y a todo el mundo lo trataba de manera muy correcta, porque él sabía, por ejemplo, cuando reciba a Sarmiento, que Sarmiento era un acérrimo rival de los federales, y sin embargo él lo atendía con la mayor prudencia y el mayor respeto que se merecía, porque esa era la conducta de San Martín. Otras cosas que me gustaría destacar también, que tampoco entiendo históricamente, porque a quién él deja su sable, ¿no? Bueno, él en A el, qué figura histórica que, bueno, nosotros desde la historia correntina nos vemos muy bien a Rosas como un líder que era federal, ¿no? Federalista y bueno, que exactamente. Mire, ayer casualmente estuve mirando y encontré un artículo periodístico, pero de un periodista, ¿no? De historia, como es Piñatelli, que escribe para Infobae. Él es un destacado también profesor de historia, pero trabaja en el rubro periodístico. Y él decía que Buenos Aires, con su idea unitaria, hizo que no existiera una calle con el nombre de Rosas, y ni mucho menos que hubiera un feriado con la fecha de Rosas. Pero si tenemos en cuenta que San Martín tenía una visión muy ajena, si bien es cierto él estaba informado, porque era un hombre muy, muy informado, pero recordemos que tardaba días y meses para llegar a un diario con información desde el Río de la Plata a Europa y viceversa. Entonces yo creo que él tiene como esa imagen externa otra vez con la idea nacional, la defensa del patrimonio. Por eso que a él le llama la atención y se siente orgulloso por lo que hace Rosas en la famosa Vuelta Obligada. A partir de ahí, como que él lo catapulta como un héroe nacional porque defiende las fronteras y defiende nada menos que contra potencias europeas. Yo creo que viene por ahí, porque él dijo una vez, el general San Martín dijo que él no era ni unitario ni federal,
que si él tendría que identificarse con un partido, se llamaba Partido Americano. Así que con esa respuesta ya tenemos que tomarlo como definitiva, ¿no? Él era de la patria grande, América, toda América libre, América con el gobierno que eligieran, porque él no quería imponer un tipo de gobierno, porque ahí estuvo, por ejemplo, uno de los conflictos que tuvo con este, Bolívar. San Martín era un liberador de pueblos, un libertador de pueblos. En cambio, este caso de, ¿cómo se llama este venezolano que recién dije? Bolívar. Lo que quiere Bolívar, lo que quería era conquistar, porque él quería anexar, que es lo que hizo con la zona de Guayaquil, anexó a la Gran Colombia. En cambio, San Martín quería que cada pueblo definiera el tipo de gobierno y eligiera el tipo de gobierno. Ese era su mayor honor y era su mayor preocupación. Me gustaría también hablar justamente de nuestro héroe, otro héroe correntino que hace poco, hace unos meses, la provincia de Corrientes recibió los restos, supuestos restos, ¿no? Eh, del sargento Cabral. eh, Porque lo que se reconoció, o sea, el sargento estaba en una fosa común con otros soldados que fallecieron en la batalla, y bueno, se hizo un revisionismo y se trajo los restos a la ciudad de origen del sargento Cabral. Eh, y me parece que su figura es muy importante. Primero porque hay un legado de la familia San Martín en Corrientes, ¿no? Es como que su nombre Bueno, eso, es como, sí, ayer casualmente en la entrevista que me hicieron, hablé de ese tema. Y como es un tema muy candente, obviamente que es un tema bastante quisquilloso, pero hay que afrontarlo. Sinceramente, Virginia, yo le digo que el lugar, si bien es cierto, es aladeño, si bien es cierto, se arregló todo como para que eso sea un sitio espectacular de visita, personalmente y desde lo íntimo de mi corazón, yo creo que el lugar de Juan Bautista Cabral era San Lorenzo. Y hacía una comparación un poco exagerada. Yo decía que es como que los familiares de los caídos en Malvinas pretendieran traer a continente a cada uno de los caídos que están hoy en Malvinas. Porque la verdad que murieron por eso y que queden allí eternamente sería para todos los argentinos un verdadero honor. Más vale buscar la vuelta, aunque sea diplomática, y poder visitarlos allá en su lugar. Dejando de lado eso, yo creo que el personaje de Cabral es un personaje extraordinario. No existe San Martín sin Cabral, ni tampoco existiría independencia argentina sin Mendoza y la provincia de Cuyo. Porque la verdad que Mendoza encabezó la movida, su pueblo, su gente, dieron todo, absolutamente todo por la independencia de América. Y el sargento Cabral dio lo más valioso, su vida, para salvar a su jefe. En realidad, a mí me emociona muchísimo como ciudadano y como argentino poder ver la famosa invocación al sargento Cabral, que es un ritual que lo repite por reglamento el Regimiento de Granaderos a Caballo de Buenos Aires y es en honor, pero no es un capricho, fue un pedido del general José Francisco de San Martín. Esa es la herencia, es decir, en cada grito de presente vive Corrientes, en cada grito de Cabral vive Corrientes. Por eso digo, para nosotros es un honor enorme, un honor enorme. Y me place, pero enormemente, que se haya dado esa importancia que tiene que tener Saladas por su lugar y demás. Y por supuesto, yo creo que todos tenemos que visitar, todos tenemos que conocer y tenemos que también adentrarnos en la historia del sargento Cabral. bueno, se nos está acabando el tiempo. No sé si quiere agregar algo más, como cierre de esta entrevista, que la verdad que le agradezco, muy, muy interesante lo que nos ha contado y ha compartido con nosotros. No, al contrario, mi agradecimiento porque ayer lo dije y lo repito ahora acá, este es mi paso inicial.
si bien es cierto, tengo 33 años de antigüedad docente, no es lo mismo manejar este tipo de redes, estas circunstancias son todas nuevas para mí, y la verdad que le agradezco, y ojalá que dentro de un tiempo pueda recordar esto como mi paso inicial y conocernos alguna vez, porque en realidad lo de San Martín no tiene fronteras. Y también hago extensivo para los jóvenes, para todos, leer de San Martín es extraordinario. Es una persona que te enseña, que te da motivación, que te enseña a vivir. Yo, por ejemplo, soy una persona que sufro mucho de dolores porque tengo problemas de hernia de disco y digo yo, pero ¿cómo yo no puedo ir a dar una clase caminando si este hombre gritaba de dolor y montaba en su caballo y cruzó la cordillera? Es decir, te da ejemplo, a veces hasta te da valor o te da esta vergüenza ajena. Entonces decís, no, yo me tengo que mover, yo me tengo que levantar. Y a su vez, cuando ves tanta honestidad y tanto desprendimiento, ahí sí que me acuerdo del poema y repito a veces el nombre de otra persona. Perdón, mi general. Muchas gracias. No, por favor. Adiós.